check. Welcome aboard, everybody. Let's crank that music on down. It is technically a Mentorship Monday, but it's Bienvenidos. Tuesday. So Técnicamente let's get es right un into it here mentorship tonight. de los We've got lunes, some big things on the docket here aunque tonight. hoy sea Lesson number martes. 3. If Esta you've va a not ser la watched the lección 3. previous Si no viste las videos, make anteriores, sure you go watch that asegúrate de ir a video. And verlos. two, probably prior to this one, and of course, Probablemente if you are new with us, antes make sure you smash that like button, de ver follow us este over te here on conviene. Facebook, Twitter, and of course, Asegúrate de here on seguirnos en nuestras YouTube. And redes, this will be Facebook, Twitter, lesson number 3, a little YouTube. bit different here on these. We want to Esta cut that lección va a music ser un down poquito and get right distinta. into the meat and heart of things. You need to learn what you need to be doing with the tool set. And of course, getting right Tienen que into aprender how to activate lo que and están execute haciendo on con the las herramientas strategies, que tienen, but making sure tonight aplicar the bien las things that we want to estrategias. talk about are the big picture, Así que making hoy vamos a sure hablar that de you grandes are cosas. in the proper direction based on Tienen que what the market is asegurarse de currently estar en la doing. dirección We correcta think en base a we lo need que to está take haciendo el into account mercado. multiple time frames. That is the Tenemos big que ver key. We're going to talk about multiple here time tonight. frames, We're eso going es to una talk to clave you guys about a grande. book by Alexander Elder that you Vamos a need hablar to be sobre un familiar libro with de and know Alexander where some of Elder. these tactics come from. And know that we didn't just come up with Muchas de those nuestras on our tácticas own. vienen de ahí. Let's come right down here Así que and vamos a say ver hello los to us over there. gráficos. If we are, let's see, are we live right now? Let me check. Test. All right. So we just went live here a few minutes ago, so I'm sure we'll have some folks kind of popping in there with us. But if you guys have any problems hearing me, please do let me know. It does look like it says internet. There's some connectivity problems. Let's see. Oh, there we go. Thanks, Barry. Okay. Yeah, let's see if we can get some of that messaging cleared up off the top Bueno, of there. si escriben And mucho en el let's chat, talk about some of esos these mensajes topics. So, molestos van a desaparecer. multiple time frames Así is que the vamos a first thing esto. we want to talk Multiple about. time So frames es before lo primero you de lo que are vamos a hablar hoy. executing your actual strategies themselves, Es lo que remember, van a if you are usar para over ejecutar in sus our Discord estrategias. channel, the Si vienen acá a strategies, if you nuestro are Discord y studying van a la along with parte de us, you can come right estrategias, down here into the education section. vienen acá a la Each parte of de our educación strategies y is cada listed. una So de you've nuestras got the estrategias two-finger, está acá. Battling, Richie, Bowtie, Breezeway, Breakout, Bunny Ears, Confluence, Harmonics, Harmona.hmd, Jackknife, etc. So all of these individual Así que todas entries estas and the things son that tie in together with those, entradas everything we're gonna talk about, individuales, that we're going to talk about here tonight, is going to lead into, before you take the executions on pero those strategies, in hoy these vamos a hablar things de need to cosas que apply. tienen que hacer So that antes is kind de of the big picture entrar al of where trade, we're sea la going here estrategia que tonight. sea. And of course, as you've chosen your strategy, apply what you learn here tonight into Cuando this. hayan So elegido what we las have estrategias set que van a up over usar, here, this is our apliquen lo DevBox, que van and a showing aprender some hoy. of our latest tool sets. Thank you, Barry, for getting those off the screen for me. Appreciate that. I know it's a little bit different coming in here on a Tuesday. We had planned to do this on Monday night, and just some things occurred, so a little bit off. And I know that some people have different schedules, and they come back and they're going to watch these later, and that's okay. But if you guys are here with us live, do participate with us. Makes things a lot more fun. Let me refresh my live spot. There we go. What's up, Matthias? Thank you for saying hello. All right, I'm going to pause that over there. Let's see. There's something up with the stream here tonight. It's still saying loading on stream health. Usually I can tell if this is working right, but if you guys can hear me and see me okay, then I guess we are doing okay. But it's showing, I don't know, something's messed up there. Okay. So man, I hope we're not going to waste this recording. But all right. So let's move into some of these items here. Okay, so Bueno, veamos algunos ítems de acá. if you launch your NinjaTrader with AlgoBox installed for the first time, you Si should abren see NinjaTrader con AlgoBox these instalado por charts primera set vez, up for you. Now, if you deberían don't have tener estos your charts data feed set up, of course, configurados. go back to the other videos to get this set up. But Si no let's tienen la start this data location configurada, vuelvan a los and videos talk anteriores para about hacerlo. what you should be looking at from here. So the book that I was talking about a minute ago is the book by Así que Alexander el libro Elder, sobre el que estaba hablando hace un and that is momento called Trade for a se Living. llama Trade for a Living. I'm going to show you guys that here. Would recommend. I kind of like the audiobooks myself. A mí me gustan los Let's audiobooks. go here to maybe images. Veamos. So yeah, if you are looking for the book that I'm talking about here, this beast right here, if Esta we're talking bestia about de book libro recommendations, this is really the only es el external book that I único recommend. libro I've que got a couple of recomiendo. external seminars that I tell you guys to go take a peek at from third parties that will kind of enhance what I already teach you, but that is one right there that talks about what we call the triple screen setup. En ese Okay, libro so habla this is sobre what we're going to be talking el about here tonight. triple Triple screen
setup de monitores. Y tiene que ver con multi-time frames. Sé que mucha gente, por más que venga de usar charts de tiempo, sean de 1 hora, de 1 minuto, de 5 minutos, es muy parecido a esto. Pero nosotros tenemos el Tide, el Wave y el Ripple. Esto es una especie de repaso sobre los videos anteriores, pero quiero que estén seguros de que en este momento sepan de lo que estamos hablando. Tide, Wave y Ripple son 3 time frames distintos. En el Tide deberían estar pensando en un rango de 89. Siempre. Para nosotros, lo que hacemos acá, siempre vamos a usar el rango de 89 para el Tide. Para el Wave es un poco distinto, esto es ajustable. Vamos a usar los rangos optimizados. Y varía entre 16 a 34. And I won't get into the details here tonight on what and how we do that. We talk about that a lot in other videos. Vamos a hablar hoy sobre cómo optimizarlos, aunque lo hablamos también en otros videos. Y los Ripple son los charts de entrada. Podemos tener más de un chart Ripple. Así que, Tide, Wave y Ripple, 3 time frames distintos. Pero también vamos a agregar otro, que no es de Elder Alexander. Vamos a agregar un componente más, que es el MACD. ¿Qué es eso? Si están familiarizados con el MACD, es parecido. Tenemos una estrategia específica que llamamos MACD, pero bueno, es una versión alternativa al MACD. Esta va a ser una de las claves hoy. Tienen que entenderlo bien. Cuando tratamos de filtrar las entradas, porque al final del día, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es encontrar grandes entradas que nos da la oportunidad de comprar a un precio y vender a un precio más caro. Capaz al revés también, si estás entrando en corto, pero esto es todo lo que hacemos. Al final del día, solamente somos compradores o vendedores. Todo el mundo hace trading en la vida. Tradean tiempo por dinero, lo que sea. Esto es lo que hacemos. Entramos y salimos. Entramos y salimos. En el video pasado hablamos sobre los minis contra los micros. Hoy tenemos la oportunidad con los micros de operar accounts más chicos y de arriesgar menos. Más que nada para practicar y empezar a sentir el mercado en vivo. Mucha gente siente que el simulador no es suficiente, así que si quieren poner un poco de dinero en la mesa, los micros son un buen lugar para empezar a poner un poquito de riesgo y sentir el lado monetario del mercado. Así que movámonos a ver exactamente qué son estos charts. Este es el Tide. Este es el Wave, que varía semana a semana, y este es el MACD. Así que en este queremos enfocarnos esta noche. Así que acá, antes de entrar a un trade, miremos hacia la izquierda para ver esta time frame, que sería algo intermedio. Y es lo que voy a ver también en nuestra nueva herramienta de acá, el Algomatrix.
La gente que está hace mucho con nosotros ya sabe qué significa, pero esto les va a permitir ver los múltiples time frames en ese cuadradito. Si alguien está en una laptop, está viajando, realmente no recomiendo hacer trading, pero si estás en algún escenario como ese, esta herramienta es muy útil porque pueden ver en una sola pantalla qué está pasando en las time frames más altos en el momento. Así que acá a la izquierda, ¿ven las dos columnas de la izquierda que están en verde? The algo matrix, those two are green. This gets higher time frames on the left, lower time frames on Estas son the right. time frames más altas a la izquierda y cada vez que nos movemos a la derecha son time frames más bajas. Pueden ver que dice 89, 55, son rangos, son números Fibonacci. Esto es usado internamente, pero como pueden ver acá, está el wave. Por ejemplo, acá el wave está en rojo. That we are on a wave. Oops, you guys can't see that because it's behind my video here. But I'll show you that here in just a moment. That we are tapering down on some of this part, but we are, and we're red kind of across the board. But look here, we kind of start to see. Miren acá, green. We're going to talk tenemos about un cuadradito verde. Vamos a hablar sobre cómo usamos eso, porque como saben, el precio fluctúa. Hay una especie de ola y en un escenario así ustedes seguramente usen medias móviles o hay un montón de formas de determinar la tendencia, pero si esto está subiendo sabemos que el tide está alcista. Pero, ¿qué está haciendo el wave en este momento? Si ven esta línea rosa que mura el precio, esto está bajando. Así que esto es lo que estamos hablando en cuanto al wave. Pierna del wave está bajando. Así que en un escenario, cuando estamos mirando acá arriba, podemos determinar muy fácil y rápido. Podemos ver qué están haciendo las time frames más altas. Vemos que las dos más altas están alcistas, pero ya a partir del wave podemos tener alguna oportunidad para tomar un scalp short. ¿Por qué scalp? Porque cada vez que estamos yendo en contra de las time frames más altas, hacemos trades más chicos. Siempre tratamos de ir a favor de las time frames más altas. Nosotros queremos entrar en ese punto ahí, cuando el wave llega a un punto bajo, y agarrarlo ahí para ir a favor de las time frames más altas, para ir a favor del tide. Pero a la vez podemos tomar trades en contra ahí. Trades en corto en contra de tide. Sí podemos, pero con rewards chicos. Stops y rewards chicos. Así que si estamos en un escenario así, no quiero arriesgar mucho y tampoco tengo mis expectativas muy altas, pensando que probablemente sea un momento de que va a bajar. Es mucho menos probable que alguien agarre un movimiento de reversa así. Eso es mucho más difícil, así que cuando estás empezando, las reglas que te doy van a ayudarte en cada fase del mercado. Así que en general sigue las reglas y te encontrarás en el lado correcto de la tendencia y tendrás la habilidad de ser rentable. Así que vamos a tratar de agarrar trades grandes a favor del tide
I am always going to trade in the direction of the tide. Now, I mean, for me, I don't believe that in the future, as you gain more experience points, when you En el futuro, cuando tengan más experiencia y hayan pasado tiempo en los charts, van a ser capaces de sacar ventaja de esos pequeños trades, tomar estos cortos, por ejemplo, definir una trampa ahí arriba y tomar un pequeño scalp en corto. Pero mientras ven algo así, un movimiento así, pueden tener un J-hook en largo. En ese momento quieren agarrar la posición y agarrar trades grandes. Van sacando el trade y añadiendo de nuevo a medida que va desarrollándose. Así que tenemos Tide, Wave y por supuesto el Ripple. Si tienen alguna pregunta sobre eso, háganla. Pero si entienden hasta acá, escriban un 1. Y si tienen alguna pregunta, escriban un 2. Así que la forma que esto funciona, la forma en la que van a mover sus ojos alrededor de estos charts, vamos desde arriba hacia abajo, hacia el medio a la derecha, hacia arriba a la derecha y después hacia abajo a la derecha. Empezamos acá. Quiero saber a dónde va el tide. Muevo mis ojos al wave. Tengo el tide y el wave conmigo. Después voy a ver el MACV, es mi filtro final. I want to teach you it this way, and I think you'll have success with this. Although later on, when you get better at this and you want to adjust your charts, I think of this as sort of the final filter on the MACV right here. Este MACV yo lo veo como el filtro final. That I'm pushing my final filter before I decide, because remember, our final decision y esto lo veo antes de ver el Ripple y decidir mi entrada. Ven que acá tengo dos ripples. Miremos dos time frames distintas, capaz a veces hasta tres. Así que depende la velocidad del mercado. Puedo estar en algo por de 1, de 2, de 5, de 8, pero típicamente será 2, 5 y 8. Así que para los Ripple Charts, si estás seteándolos y si tenés más monitores, recuerden que esto que ven acá yo lo estoy configurando como para un monitor de 1080p, uno solo, pero si tienen más monitores mejor. Acá en lo que hacemos nosotros, mientras más tengan, mejor. Pero bueno, nosotros usamos los Ripple Charts 2, 5 y 8 generalmente. Si no saben de lo que estamos hablando en este momento, no hay problema, lo van a aprender igual más tarde. Pero si saben ya qué es esto, escriban un 1. Si no, escriban un 2. Así se los detallo un poco más. Probablemente haya gente nueva. Pero estos no son range bars, estos son algo bars. Son los settings para las time frames más bajas. Y acá en un escenario donde tengo dos charts, en un default setup, tengo estas dos de acá, los 2 y los 5. O alternativamente, voy a tener de 1, de 3 y de 5. Así que esto va a ser, depende de la velocidad del mercado. Si el mercado se mueve muy rápido, me muevo acá, 2 y 5. Pero cuando el mercado va muy lento, puedo ver 1, 3 y 5. Especialmente para cualquier instrumento que no sea el Nasdaq.
Así que bueno, veo que la mayoría de ustedes entienden esto. No veo ningún 2 escrito. Recuerden, siempre les recomiendo sacar screenshots del video para agregar esto a sus notas, porque más adelante se van a preguntar cómo eran los settings, no se los van a acordar. Así que saquen fotos, agréguenlos a las notas, así después, más adelante, cuando quieran, lo pueden ver. También pueden agregar las fotos en nuestro room. Pueden ir acá donde dice Trade Journal Notes, en la sección de educación. Acá Mr. Berry ya publicó varias fotos. Acá hay fotos del primer video, de cosas que deben recordar. Acá, por ejemplo, micros versus minis, hablamos sobre muchas cosas, así que asegúrense de haber visto esos videos. Pero bueno, también pueden tomar sus propias fotos. Eso les ayuda a grabar las cosas en su cerebro. Recuerden que el cerebro es muy bueno reconociendo patrones, así que háganse un favor y tomen buenas notas y buenos screenshots. Capturas de pantalla. Así que, ¿cómo usamos el MACV como filtro final? Creo que ya entienden el punto sobre el Tide y el Wave, pero ¿qué pasa con el MACV? ¿Cómo uso el MACV? Así que hagamos zoom acá y lo que llamamos nuestra decisión final cuando a ver si voy a buscar algún short o algún long. Digamos que tenemos un escenario donde, bueno, tienen el tide alcista. Por ejemplo, este es un escenario perfecto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un escenario donde tengo el tide alcista, pero el wave está bajista. Las demás parecen neutrales porque están en naranja, pero presten atención al naranja. ¿Ven eso ahí en el medio? Tienen que ver esto. Recuerden que esto es un matrix que se va moviendo. Si usan esta herramienta, realmente pueden aprender y masterizarse en esta herramienta y pueden ver lo que está pasando. Piensen en esto, tienen dos cosas en conflicto. Tengo cosas diciéndome que esto es alcista y cosas diciéndome que esto está bajista. Pero recuerden, ¿qué es más poderoso, el tide o el wave? Obviamente el tide. El wave puede estar en corto, puede estar bajista, pero sin embargo el tide puede estar alcista. Así que queremos respetar eso. Tenemos que tratar de ir a favor del tide. Cuando estás buscando la decisión final para tratar de entrar en largo o en corto, quiero saber qué más puede ayudarme en mi toma de decisiones. Y acá es donde entro a ver el MACV, mi filtro final, para tomar mis decisiones finales. I am looking to the left, so you'll hear me say this in some videos. You'll hear me saying this in there's like a little. Así que siempre probablemente escuchen decirme esto en los videos. Que les digo, miren a la izquierda. Look to the left, okay? And when I say this, y cuando digo esto, esto es exactamente lo que estoy buscando. Porque es muy fácil saber para qué lado está yendo el tide, del wave. Pero a ver, acá está mi precio actual. Acá están mis ojos. Voy a mirar a la izquierda. ¿Qué estoy mirando? Acá mismo. El filtro MACV tiene una línea de color que va a ser verde o roja. Es así de simple. Esta línea vertical
this vertical line, this is my final filter. Este es mi filtro final. Oops. Mac-V, if I could type right here. Final filter, and it's the vertical line. El filtro final es el color vertical. For the final filter. You guys got that? Okay, so my final filter is the vertical line color right here. So I am in this moment, I've got the tide rising. Así que en este momento tengo el tide alcista, el wave alcista y tengo acá la línea vertical verde. Así que si me preguntas qué me gustaría tomar en este momento, ¿cuál sería mi decisión final? Yo estoy buscando largos. Porque tengo dos cosas. Tengo el tide alcista, tengo el wave bajista, pero miren mi filtro. Mi filtro acá está en verde. Ahora se preguntarán, ¿qué hago? Si está todo en rojo, si tengo el tide rojo y tengo el wave rojo. Y después tengo este filtro en verde. Bueno, esto es re simple. No saben que estas dos cosas son tan importantes, que son más importantes que el filtro. Tienen que ver las cosas en orden. El orden es lo más importante. El tide y el wave son lo más importante. Si están en rojo, este filtro en verde, ¿significa algo? No. Si está en conflicto con el tide y el wave, olvídense. Ya no es más parte de la toma de decisiones. Esto tiene que estar a favor de las timeframes más altas. Así que tienen que esperar a que cambie de color. ¿Me siguen? ¿Entienden esto? Si entienden, escriban un 1. Si tienen una pregunta o están en desacuerdo, escriban un 2. Así que así es como tomo mis decisiones. Estoy mirando el tide, el wave, el filtro Mac-V y después tomo mi decisión en el ripple. Tide, wave, ripple. Boom, enter. I posted a video last night. I know, I talk about Battlefield, and some people kind of, troll me on that and be like, well, Battlefield, why do you play games and whatnot? Go check out this video by our good friend Tom Dante, awesome trading mentor out there, very well known in the trading community. Let's see, that was last night because I could not. Here we go. So I could not do Mentorship Monday last night. Anoche no pude hacer el mentorship del lunes, estaba haciendo otras cosas, pero posteé esto para ustedes. Vayan y véanlo. Estos son 3 juegos para testear sus skills de trading. Deben ser muy rápidos y reaccionar muy rápido a las cosas. Si quieren hacer la diferencia entre hacer trades normales o ser más precisos y tener más profit, vayan, chequeen esto. Acá hace algunos tests. Y miren esto, por ejemplo. Acá es un juego donde tienen que ir moviendo el mouse, tratando de esquivar las otras cosas. Cada vez se va poniendo más rápido. Vean qué rápido que se mueve. Hay varios tests que hizo. Así que esto testea tu tiempo de reacción.
you're just gonna have to deal with it. All right. So reaction time right here to see how fast you can react, like within milliseconds. Así que haciendo esto pueden ver qué tan rápido reaccionan. Por ejemplo, ven un punto verde y ¡pum! Entran rápido. El tiempo de reacción puede importar. Así que acá tienen alguna forma de mejorarlo. So you got a broker telling you one thing, you got a news event coming in, and then you've got some additional pieces of information, and then your goal at the end of this. Acá está hablando con un broker, viendo noticias a la vez, está viendo distintas cosas y tiene que tomar una decisión rápida. Okay. How fast are Así you que at making the decision? So el tema es ese, qué tan rápido sos tomando una decisión. Lo que yo les digo es, háganlo fácil. Porque acá se puede ser muy difícil. Están hablando con un broker, está viendo las noticias, está viendo cosas técnicas en el chat, tiene que analizar todo. Muy difícil. Nosotros lo hacemos fácil, dejen que las herramientas hagan su trabajo. Quick little plug here, those you guys, it's February. We open up gold seats in February. Acá vemos algunas ofertas que tenemos ahora en febrero. We do not have seats. We have to limit that so that we're not influencing our edge or reducing our edge by having too many people enter in the same locations, especially on our thinner markets. But we do have seats opening up here in February at the beginning of the year, as we always do. And of course, if you guys get in on February 1st or 2nd, you're getting an extra $500 off. So while we're scrolling through that. So the game stuff. You need to be able to make these decisions quickly, but you guys can see how quickly you can make. Así que tienen que ser capaces de tomar decisiones rápidas. Vean rápido, tide, wave, lo miran, listo, rápido, el filtro, listo, lo miran, van a los Ripple, listo, pum, adentro del trade. Así de rápido deberían hacerlo, tienen que practicarlo. Tide, wave, filtro, listo, ya saben qué buscar, largos, cortos, ven una entrada, pum, listo. Right here. Okay. So now that I already have made my decision, I filtered through, I got my decision. Así que ya que vi todas las cifras más altas, sé que estoy buscando. If I'm looking for a long. Okay. My next long setup, I can tell right here, you see the 50 cent? Acá, por ejemplo, tengo 50 cent. Tengo una estructura armónica. 50 cent. Recuerden que en el video anterior les dije que tiene que haber una estructura antes de entrar a un trade. Así que en este caso es una estructura armónica que luce como un 50 cent. El patrón va a lucir algo así. Puede terminar ahí. ¿Cómo puedo terminar eso? Porque ven esa caja amarilla que está ahí. Esto es algo que predice Algobox. Predice dónde el PRC va a estar. Por ejemplo, si quiero tomar algún scalp short y tengo un punto ahí arriba, puedo hacerlo teniendo el TP en el PRC. Pero, como yo ya vi los time frames más altos, sé que estoy buscando un largo para tener confluencia. Así que estoy buscando largos. Realmente quiero entrar en largo. Así que si quiero entrar en corto, va a ser un scalping con poco riesgo. Pero voy a ir más grande y más pesado con mi posición en largo. Esta caja me dice el riesgo que voy a tener. Como ven es muy chiquito. El stop abajo de la caja. ¿Dónde está mi entrada? Ahí en la línea. Dentro del PRC. Así que si rompemos, si el precio rompe la caja hacia abajo, nos salimos. Pero lo que queremos es que el precio reaccione automáticamente. Pero si esto se queda ahí y rompe el precio ahí, no queremos ser parte de eso. Así que, ¿dónde está nuestro stop? Abajo de la caja. Siempre estén preparados para estar equivocados. Aunque realmente no es que estén equivocados. No se trata sobre estar equivocados o tener la razón. Se trata de que simplemente el trade
no fue para el lado que queríamos. When it hits right here, this whole thing will turn green. Okay, you'll see this. Cuando se complete la estructura, la caja va a pasar a ser verde. We're entering, bam, right here, and we want to take this up into the long side on this spot right here because we've made our decision, right? We've got our tide, we've got our wave, we've got our filter, bam, bam. Así que ya sabemos que queremos entrar ahí porque ya tomamos nuestra decisión, porque ya vimos el tide, el wave, el ripple. Así que así es como jugamos este videojuego con Algobox. Bueno, hablamos sobre el tide, el wave, el ripple. Vamos a hablar sobre tendencias diarias. One of my first things we ever do is I tell you, like, if you really want to just like you guys who get stuck on sides, just never trade against this. This is a great. También les digo, por ejemplo, nunca hagan un trade en contra del cartel que dice Algobox 6 Long Fadeover, especialmente si son trades nuevos. Sigan esto. No vayan en contra de esto. Incluso si tienen un montón de cosas a favor. Si eso dice long favorable y quieren entrar en corto, no lo hagan. This is the daily trend filter. Now, ahora voy a hablarles sobre algo un poquito más complejo, avanzado. Así que esto es importante, pero ¿cuándo voy a tradear en contra de esto? ¿Cuándo es esto menos confiable? Hay un momento del día, un tiempo particular del día, donde esto es un poco menos confiable. Y es particularmente a la mañana. Hablemos sobre dividir el día. Cualquiera que haya estado en mi programa sabe final long videos. The rest of the videos will be quite short. ¿Cómo funciona? And to the point as we get into the actual strategies themselves. Okay. 10:10 to 10:30. De 10 y 10 a 10 y media is our no trade zone. No hacemos trading. Okay, we kind of call the danger zone. We post this in our room. Posteamos esto todos los días en el room. You guys know that all off the top. But what happens prior to this? Okay, so let's divide up the day. Así que vamos a dividir el día. Hagamos esto. Digamos que esto es nuestra línea del tiempo del día. Pongamos en azul la mañana, así que antes de tomarse el café a la mañana, alright, so let's put some times up here. Let's say that the start of our day is 7 a.m. And again, these are going to be Eastern time. Esto es Eastern time. Pretty close to that, we'll have our 8. And so then coming over this way, we've got our, let's do our 9:30 open. Probably right here. And right over here, we are going to have. Tenemos acá la apertura, las 9:30. Close to this. Let's do our 10:30. Okay, and then kind of come over here to our 12 noon Eastern time. Tenemos acá el mediodía. Then we're going to have our 2. Tenemos después las 2 de la tarde. And all the way to our 4. And then we have our after hours. Después tenemos las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Alright, these are EST. Alright, so I know we're all over the place with those, but that's what we're doing on the fly. But the important part of this is to break your day into
into these sections, and I'm Una going to talk parte about the importante de sections esto where es dividir el that día en favorable direction, you're secciones. really going to have to use other things besides just the favorable direction, and why that triple filter that I just kind of showed you guys is extremely important. But areas where you might want to question that long's favorable, Hay short's favorable áreas area, particularly in donde the el morning. If you're struggling in the morning long o short sessions are, favorable you es know, they menos can be, confiable. it's got its advantages, it's got its pros, it's got its cons. Okay, I particularly, you know, you guys know this. This is my, you guys heard me say this all the time. This 2 to 4 A mí particularmente me zone, gusta I mean, operar this, entre you las know, 2 this is y las Western 4 de la part tarde. over here. I like the 2 to 4 session because I kind of get to see how the day developed. Porque puedo ver ya cómo se desarrolló el día, puedo ver qué pasó a la mañana, puedo ver qué pasó al mediodía, puedo ver cómo se está formando las velas diarias. Tengo un montón ya de información. So I like the 2 to 4. Now that's not everybody can trade the 2 to 4 because of their work schedules or whatever, but you know, that's an advantage to me that I like to do the 2 to 4. However, in the mornings, the favorable direction is less reliable. Okay, it's a lot trickier here in the morning session. Okay, favorable direction, less reliable. Need to use the triple filter. A la mañana, por ejemplo, Algomatrix. el favorable direction es menos confiable. Necesito usar el triple filtro, el Algomatrix, para determinar la dirección del trade que vayamos a tomar. So let's do a blue box around this whole section. Right about the 11 is going to be somewhere right around here. Okay. Now, what typically happens right here, this is another piece we talked about even just recently. There is a very big key of something that happens right here. Okay. And what is it? Often we will see the big reversal at this time of day. A esta hora del día probablemente vemos un reversal grande. Buscamos una trampa. And we look for the J hook. Okay, these should be part of your notes. This is some of our Probablemente tengamos un J-hook. That 11 o'clock spot right there. Okay, somewhere between 11 and yes, it does. Yes, that's a good one. Bid even. Yeah, 90 bid even. Yes, it does coincide with the European close, which is at 11:30. Right. So this 11 to, so where I'm going with this, I don't mean exactly at 11. So let's give it a zone. Okay. Some of your biggest trades, if you are looking to catch one of these big ones, and we'll refer back to this. So let's say that you've got your 5 trades in the morning that you have done well. You've won all 5 trades. Okay. Así que, bueno, tienen que hacer los 5 trades por día. Exactly. So we want to maybe try to go for a boom and a crusher trade on that 6-shooter strategy there. Acuérdense que si le fue bien pueden tener un sexto trade de bonus. Y puede ser que busquemos una bestia exactamente entre las 11 y las 12 y media. Beast mode trade. Okay, somewhere in here, this is, and we'll also refer to this because oftentimes refer to this as bonus. So let me just put that in here as well. Okay, this is your bonus trade. This is the one where it's like, okay, I'm gonna try to swing for the fences here. If this is the time frame that we've got the morning folks kind of rocked out, we've got, you know, there's all kinds of things that happen. Así que one day we'll digest an entire day, like what this breaks down to, but just know a las 11 tenemos un montón de cosas pasando. This is a spot where we're going to be looking for es un punto donde vamos a estar buscando un reversal grande. Capaz más tarde hablábamos sobre por qué.
Pero por ahora tienen que saber eso. Okay. So beast mode here, we're looking for the big boss, right, somewhere in this area, and getting that continuation into the 2 o'clock. Let's go with a little bit of yellow here. Okay. So our next zone is through the 2 o'clock, and really, I'm looking at 2:20. Okay, because I'm looking for another major shake around the 2:20 area. So you kind of got this kind of coincides with the 10:10 in the morning. You'll kind of hear me refer to this as the 2:20 reversal. A las 2:20 de la tarde tenemos un reversal parecido al de la mañana. 10:10 in the morning. Parecido al de las 10:10 de la mañana. Okay. So the 2:20, there's that little limbo area. So 10:10. A las 2:20 hay una especie de limbo en el tiempo. Así que aproximadamente a las 2:30, 2:40 estoy tomando mi primer trade. Running out of colors here, but let's taste the rainbow. All right, so right here is where I'm trying to take my first sets of trades. The bond market close. Let's see. I know that crude oil closes at 2:30. El petróleo, por ejemplo, cierra a las 2:30. But yeah, you put a question mark. Tell me definitively whether or not that's when the bond market closes. I do not follow the bonds much at all. I call those the snoozers. They start with a Z for a reason because they put you to sleep. Too slow. I don't know about 2:20. I know that crude oil closes at 2:30. Okay, and I don't know that plays too much unless you're a crude oil trader specifically, but 2:30, there is that. But just know I'm breaking down the day for what you need to know. You can go and look up the why if you like on why this might be, but just know that these are what we're looking for as far as that goes. Make sense? So let's see. I'm looking for my first trade. Así que vamos, estoy buscando mi primer trade. My first afternoon trades. It's not going to fit in here. Mi primer trade de la tarde. Trades. All right, my first trades the afternoon. There we go. Bueno, no me entró el texto, pero bueno, se entiende. All right, so my first trades. This is kind of where in the afternoon I want to be taking my just first normal, like, okay, let me look at what the day's developed like. I'm looking at the day. Ya miré cómo se desarrolló el día. Probablemente ya hice el trade bonus a la mañana. That I'm trying to find that beast mode trade somewhere in here, okay? And if I catch that, awesome. I may still be riding that position. If we turn si lo agarro, puede ser que también esté arriba de la posición hasta la tarde. Si el día está muy sólido, en rojo o en verde, puedo agarrar ese movimiento grande. We get the rest of the growth that has happened quite a lot, particularly in this big up move market. With that beast mode, and then here is where I'm kind of trying to start to go, okay, so now normal trading, what I call normal a partir de esa hora hago, digamos, lo que le digo normal trading. My full auto system at this time, whether I am doing augmented trading, which is what majority of my stuff is, where I'm running full auto and I am executing my manual discretionary to either override one of those positions, reverse one of those positions as a position doesn't work. You guys have seen me do that in a lot of videos. Okay, but this is where I'm starting that position. I'm riding through. Acá donde estoy empezando mis posiciones hasta el cierre de las 4 de la tarde. Our blue color here, and antes del cierre busco el trade Lucky 7, muy cerca del final. Tenemos muchas cosas al final del día. End of the day. I hope you guys can read blue. I'm thinking it'll be okay, so let's try it. Okay, end of day. What are we looking for? So we got BTFD. Tenemos BTFD a las 3:30. Okay. And we've got our Lucky Sevens. Tenemos Lucky Sevens. Let me do that. Caps. Because that is an actual thing.
Lucky Sevens trade. Ride final trade into the close. El trade final antes del cierre. Okay. Questions around that? ¿Preguntas sobre esto? So YouTube is dropped off again. Can I get a mic check? Type me a 1 if you guys can still hear me. Type me a 2 if you can't. That's funny. Now just type me a 1 if you guys can still hear me all right. Looks like YouTube just dropped off stats again for some reason on the live stream. But let me know if you guys can, if we're still connected here. Okay, so let's digest what we've got here. Okay, take a screenshot. This is sort of our veamos final layout here. todo lo que tenemos acá. Sáquenle una foto. Check marks, stuff like that. Okay. So here is what we're looking at. So first part of the day. Así que tenemos la primera parte del día. Addressing favorable, a little bit more difficult. Okay, good. El favorable direction es un poco más difícil. Tenemos que usar el triple filtro. Realmente lo usas todo el tiempo, pero hay mucha gente que dice que esperó todo el tiempo esperando a que el favorable direction se ponga a su favor y no hizo ningún trade porque nunca se puso. Pero bueno, a la mañana es un poco menos confiable. Después tenemos el trade bonus en modo bestia a las 11 de la mañana. Because at the final thing, I'm going to talk about your timing before you get into the trade. We're only at 50 minutes here. We'll round out the last 10 minutes talking about the final timing of that entry here at the end and some of the platinum tools that allow us to do that. However, you can also do it manually. That might be a good map to reduce excessive trading. Yes, so especially acá dicen que hay un mapa para reducir el trading excesivo y sí, tienen el papel este que les permite hacer 5 trades por sesión. She can still go on bike rides with us, right? Like, we're out there riding, we're going down the trails and stuff. You know, she's got her training wheels on, so, you know, she can keep up with Daddy, and we're going down the trails. It's awesome, right? Now, do I need training wheels? No. You know, can I, you know, do, you know, jumps off of crazy stuff and land it and whatnot? Yeah. Is she going to do that? Probably not, right? So some of these things that we've got for you guys are just to kind of keep you. Algunas de las cosas que hacemos para ustedes es para que estén seguros dentro del juego. Probablemente más adelante no lo hagan, yo ya no lo hago, pero a ustedes les va a ser útil y a medida que vayan avanzando en su carrera de trading, vayan mejorando, van a poder hacer más de 5 trades y hacer cosas distintas que en este momento no les conviene hacer. Cuando entiendan las cosas correctamente y tengan experiencia, no lo van a poder hacer al principio. Necesitan saber y practicar, aprender. Esto es toda la teoría, pero tienen que entrar al mercado y sentirlo por ustedes mismos y adquirir la experiencia. Por suerte, Algox hace esto mucho más fácil. A ver si tenemos alguna pregunta específica relacionada a esto de lo que estamos hablando. El Lucky Sevens Trades, si se preguntan qué es, hay un video específico sobre eso. Es el último trade del día. Matrix también, ya hablamos de eso. A ver acá, ¿qué preguntan? Hay algo sobre la sesión de Asia que hayas notado respecto a que pase algo durante el día, algún punto de inflexión, etcétera. A ver, buena pregunta. Hablemos sobre la sesión de Asia. Primero, no les recomiendo a traders nuevos que hagan trading en la sesión asiática europea, que es durante la madrugada de Estados Unidos. Así que, una vez dicho esto, si estás tradeando la sesión de la noche o de la tarde, esto abre a las 6 de la tarde.
6 p.m. Again, all these are Eastern times. Siempre hablando de Eastern Time. Y los tiempos que nos importan. Vamos acá a la medianoche. Y vamos hasta las 6 de la mañana. Y acá mismo, las 3 de la mañana es importante. Así que esta es la estrella dorada. Si van a tradear, si por ejemplo, no sé, lo que sea, trabajan a la noche o lo que sea, este es el punto de comienzo. En mi opinión, por supuesto puede haber otras opiniones, esta es mi opinión. Esto empieza a ponerse bueno a las 3 de la mañana. Yo, por ejemplo, no quiero tradear la sesión de la noche a menos que haya algún escenario específico, como pueden ser. El Banco de Japón está reportando. Y va a haber una estrella roja. Algún evento de noticias, como hay a los de las 10, 11 de la noche. Pero si el Banco de Japón está reportando, es como su versión de la Fed, va a ser algo grande. Noticias grandes. Cualquier tipo de movimiento que vaya a ser macro. Un evento macro. Yes, missile launches, Riemels, that's a good one. Market moving event / news. Okay. Are there others? Just if the market for whatever reason became violent, maybe the Fed FOMC day, right? Like FOMC también, a ver, no sé, sido algún FOMC. Un día de FOMC, algún día de la Fed. Puede que eso, por más que haya sido a la tarde, continúe algún movimiento a la noche. Esto sería los miércoles, los jueves. Vamos a estar buscando que esto ocurra. Tenemos los inventarios de petróleo. Puede ser un día de la Fed, de la FOMC. Tenemos noticias varias que nos pueden servir para operar también a la noche. Red Star news events that come out on Friday. So the nights overnight, again, you're not going to do Friday night, right? You're not going to do an overnight Friday night, but no van a ser, por ejemplo, el viernes a la noche. Los miércoles a la noche y los jueves a la noche son los mejores días. Yo, por ejemplo, no operaría los lunes o los martes a la noche. Y por supuesto los viernes a la noche está cerrado. If you were going to, again, I'm doing this with a big caveat there. If you are going to, these are scenarios where you're going to do it. Now, why the 3 a.m.? So this Así que, ¿por qué a las 3 de la mañana? Of the Asian and European session. Este es un punto de quiebre en la sesión europea. Es un punto donde hay mucha volatilidad, naturalmente. Okay, volatility naturally comes in at the Asian close plus la volatilidad viene naturalmente en el cierre de la sesión asiática más la apertura de la sesión europea. Es un punto donde mucha gente cierra su trade, otra gente los abre. Así que es un buen punto para buscar algún trade alrededor de las 3 de la mañana. A veces tienen un pequeño movimiento a las 12 de la noche. No sé si es algo típico, pero si van a buscar algún otro movimiento, puede haber una jugada de reversa, pero realmente
Generalmente, bueno, son los únicos 2 momentos de la noche donde puede haber algún movimiento, con excepciones de estos escenarios. Si tienen estos escenarios, entonces capaz tradean este área. Play things in your favor so that you get that extra volatility. You know that more volatility equals bigger P&L generally for our system. Pero ¿por qué no operar también con estos escenarios las 3 de la mañana, que va a haber más volatilidad todavía? Ya saben que en nuestro sistema más volatilidad son más ticks. Kind of memory peg you into things that you need to think about if you're trading overnight. Okay. Así que estas son las cosas que deben tener en cuenta si hacen trading por la noche. Así que nos quedan 2 minutos. Lo último sobre lo que vamos a hablar. Vayamos a conectarnos. Así que una vez que ya tenemos nuestros filtros, tenemos nuestro Tide, nuestro Wave, nuestro MACV, el filtro final, después buscamos nuestra entrada. ¿Y qué es la última cosa que quiero en un trade? Queremos timing, ya lo hablamos en otros videos, pero la cosa final, el timing, SMLK. Este es un time frame muy chiquito. Hagamos zoom acá. ¿Ves la línea rosa acá? La rosa es la zona más poderosa. La línea rosa vertical. Siempre hablamos sobre estas 4 líneas. Stable beast. And we've just got too much to convert. We will be converting that this year, but at this time, yes, Ninja 7. Okay, I got alerts going off all over the place. Market must be moving like crazy in the overnight session here. Okay, so this little set here. Así que este pequeño set acá es Small, Medium, Large, King. Ustedes ya saben esto. So gracefully as SMLK, right? And I'll say SMLK, SMLK, SMLK. All right, so SMLK, small, medium, large, king size, small, medium, large, king small, size. medium, large, king size. On the new system is pink. Okay, look at the King pink en right nuestro sistema es rosa. Los movimientos más grandes vienen desde acá. Pretty big, right? All of these, and again, this is just showing you on the fly without, no filters. This is like that hashtag no filter thing. Esto les muestra sin filtros. Si ustedes, por ejemplo, quieren operar solamente pivotes alrededor de Large o Kings, van a ver esto una y otra vez. En videos futuros veremos esto en detalles, pero este sería nuestro último filtro. Tienen que asegurarse de entender cómo funcionan nuestros multiple time frames, porque al final del día esto es un videojuego. Al final siempre toman 2 decisiones: la dirección del mercado y en qué momento van a entrar. Y por supuesto después manejar la posición. Pero nuestro sistema hasta hace eso por ustedes. Por ejemplo, acá, ¿qué estoy buscando? ¿Ven el pivote rosa? Si ven el poder de la línea rosa, escriban un 1. Si no lo ven, escriban un 2. Estoy curioso. Si solamente tomaran el pivote cerca de un king, vean por ustedes mismos qué poderoso es. Small, medium, large, king. And okay, I gotta turn off that sound. Holy shnikes. Shh. We're going off like crazy right now because markets are getting nuts after hours. Okay. So these bueno, are entonces, the full auto platinums.
These are already being drawn for me. Now, don't Esto sweat ya it se if you're dibuja not por in nosotros. Platinum, that's okay. You can do these manually. I teach you guys how to do that. También pueden hacer esto manualmente. But if you guys who are in Platinum, look, folks, these are already there for you. Now, I want to show you something else. What's awesome about timing. Voy a mostrarles algo más para ustedes. Well, Vinny, I'm sure that's hindsight, right? ¿Ven esa línea rosa que está ahí? I am projecting for you into the future. Estoy proyectando para ustedes en el futuro dónde van a estar las mejores oportunidades para tener el trade. Así que, ¿dónde va a ser? Acá, en esta línea rosa. Así que si esperamos y vemos el movimiento, el mercado puede hacer eso, no sabemos qué puede hacer, pero cuando lleguemos a esa línea voy a buscar algo. No voy a tradear solamente el pivote, quiero ver algo más. Una estructura, una estructura armónica, un dot, multiconfluencia en esa área. Pero si justo estoy aparte sobre una línea rosa, voy a entrar un poquito más pesado. En ese momento espero un movimiento más grande. ¿Puedo tomar un movimiento más corto en otro lado? Sí, pero nunca tomen nada por sí solo. No traden nada por sí mismo. Eso es muy importante. Así que esto es todo. Creo que hemos cubierto todo lo que teníamos que cubrir. Por supuesto, pueden ir a nuestro Discord. Y acá hay un montón de menús. Hay una parte que dice Ask Mini Questions. Así que si no respondí sus preguntas, pueden escribirlas ahí. Right here, Ask Many Questions section. It could be anything. Somebody asked me about Trump the other day. I answered that one too. But try to keep them to trading questions you guys want to see me answer in video. Traten de hacer preguntas sobre trading. Ask Vinny Questions section right there. Matthew says, shall we additional measure impulse leg or structure or dots? It might get crowded. Haha. Yes, indeed, Matthias. Your job is not done. I'm just showing that the very first part is make sure you have some timing line, and there are things that you can measure. I'll do a whole separate video on what needs to be measured, and you have seen our videos before. You know what we measure, right? We measure Darvas boxes. We measure structures like a harmonic. Acá Matías pregunta qué medimos, y ya sabemos que medimos. Darvas boxes, piernas de impulso, etc. That's up. I mean, do you think the computer's crowded? Do you think the computer gets confused? No. But you need to visualize that. And yes, if yours is crowded, buy a bigger screen. All right, folks. That is it. Thanks for hanging out. Así que esto es todo. Gracias por estar con nosotros. Lunchbot, Mod Squad, Curtis G, and the rest of the gang. I'm sending out that big H-Town. See ya. Nos vemos.